Hola, ¿qué tal? Todos recordamos la saga de Tinkerbell con mucho cariño, pero aceptémoslo, hay una película en específico que se siente diferente. Sí, vuelvo a hablarles de forma cronológica las primeras películas de nuestra Nikki Friki favorita. Sí, ya sé que es de otra película, pero literalmente es lo mismo. En este caso, Tinkerbell y el Tesoro Perdido, una secuela que nos prometía una aventura épica, pero terminó dándonos el síndrome de la amenaza inexistente. Porque ¿cómo sostienes una película de aventuras en solitario cuando el mayor enemigo de la protagonista es ella misma? Y como verán, la película no respondió del todo bien esa pregunta. Veamos por qué esta entrega es considerada como la menos buena de la saga. Así que sin nada más que decir, vamos con el video. La historia comienza con las hadas preparando la llegada del otoño, del cual pasa un tiempo y por fin tenemos más escenas de Terrence, el hada guardián del polvillo que le había dado una lección de vida a Campanita, pero que por alguna razón que sospecho que debe ser por el exceso de personajes, él parece estar condenado a ser solo un personaje de fondo con apenas diálogos. Y se supone que es el entre comillas novio de Tinkerbell. Y sí, esta es la única película donde tiene más protagonismo, porque después existe. Aunque bueno, ese protagonismo provocó que Vidia ahora también sea otro personaje de fondo, que no tiene ni un miserable diálogo. Pero ese es tema para otro video. Aquí todos saben de que Terrence está algo enamoradizo de Campanita, ya que lleva un tiempo ayudándola, aunque no es como que esa relación se termine de formalizar, al menos no aquí en este medio. Y pues se va del trabajo a ayudar a Tinkerbell, quien estaba construyendo un tipo de bote que le sirva para entregar el polvillo por el río. Pero cuando fue a probarla, pues perdió por completo el control y se terminó estrellando, donde aquí Campanita reacciona muy frustrada por lo que pasó y Terrence ya está acostumbrado a eso, porque no es la primera vez que ella se pone así cuando algo le termina saliendo mal. En eso la reina Clarion la llama para darle una información. Ella cree que la van a regañar por algo que había hecho, pero le aclaran que será la encargada de realizar un cetro para la piedra lunar. El contexto aquí es que se hace un festival para celebrar el fin del otoño, donde casualmente es el mismo día donde pasará la luna azul. Cada año las diferentes hadas de las estaciones climáticas han elaborado diferentes cetros, y ahora Tinkerbell, en representación de las hadas artesanas, será la nueva encargada de elaborar un cetro y también de custodiar la piedra lunar. El objeto que les había mencionado en el video pasado, que al ser proyectada en la luz de la luna azul, esta crea el famoso polvillo de hada azul, que sirve para rejuvenecer el árbol del polvillo. El Ministerio del Otoño no estaba muy convencido de que ella se le encarga de realizarlo, pero no le quedó de otra que ceder. Así que Campanita le cuenta todo esto a Terrence, quien se ofrece a ayudarla a crear el cetro, y ella acepta con mucho gusto, donde aquí empiezan los problemas en cuanto a la relación de estos dos, pues Terrence, emocionado, cada mañana la despierta temprano para empezar con el trabajo. Termina siendo bastante intenso, diciéndole repetidas veces cosas que ella ya sabe y ciertas actitudes de él que, aunque no son malintencionadas, empiezan a irritarla tanto que en vez de simplemente mencionarle que siente que le está generando mucho estrés, en lugar de eso se queda completamente callada, guardando toda esa molestia que se terminó transformando en resentimiento. No es que Terrence sea una mala persona, solo que a veces nos ha pasado que nos emocionamos tanto con algo que queremos compartirlo con la persona que más queremos, pero al ser tan insistentes en lo mismo, pues eso ocasiona que la otra persona se sienta irritada o peor aún, empieza a sentir frustración por tu sola presencia, y eso es lo que literalmente ocurre aquí, donde debido a su insistencia, ella lo manda a que busque algo puntiagudo para sacárselo de encima. Y él, entre los objetos perdidos, se encuentra con una brújula y como tiene las agujas, pues cuenta como objeto puntiagudo, ¿no? Campanita logra terminar el cetro e iba a hacer algunos retoques, hasta que Terrence regresa con la brújula esa, y ella se frustra con él que ni siquiera le da la oportunidad de que explique por qué trajo la brújula, simplemente le ordena que lo saque de su casa y empuja el objeto. Aquí empieza el embrollo de la película, pues la brújula cae accidentalmente contra el cetro, destruyéndolo por completo, y Tinkerbell se enfurece que le echa la culpa a Terrence de haber destruido el cetro, a pesar de que ella misma empujó la brújula.
Así que con mucha razón Terrence se va molesto de allí y Campanita saca toda su frustración de tener que volver a construir el cetro, pateando la brújula con la mala suerte de que ésta se abrió destruyendo la piedra lunar. Si tan solo hubiera puesto la piedra en la mesa, nada de esto habría pasado. Desesperadamente intenta armar la piedra, pero es inútil. En eso Bobby y Clank aparecen para invitarla a una obra de teatro, pero Campanita al principio rechaza ir con ellos. Pero como le mencionan que su jefa, la hada Mary, está ya en el teatro, pues ella los acompaña a preguntarle a Mary si por pura casualidad existe una piedra lunar de repuesto, como si fuera un artefacto cualquiera. Y la respuesta de ella es bastante obvia: no hay otra piedra lunar, y si esa se llega a partir, pues no genera polvillo azul, y si no hay polvillo azul, entonces el árbol se quedará sin energía para producir con mucha fuerza el polvillo de hada que conocemos. Entonces, viendo que Campanita está como estresada, la hace ver la obra de teatro, y la situación no le permite escapar de allí. Con esta expresión de ella, por fin tenemos a una Tinkerbell parecida a la versión de 1953, o bueno, más o menos. Ya solo falta que sea una celópata, pero Disney nunca le devolverá esa faceta. Ya comenzando la obra, las hadas cuentan la leyenda de un espejo mágico, hecho por hadas que concede 3 deseos. Dicho espejo fue encontrado por los piratas al secuestrar a una de las hadas, y pidieron 2 deseos, pero terminaron naufragiando antes de que pudieran pedir el último deseo. Al escuchar esto, Tinkerbell decide trazar la ruta que había mencionado las hadas, para irse a buscar ella misma el espejo mágico, quien efectivamente es el tesoro perdido. Intentó pedir más polvillo de hada, pero se lo negaron, porque las raciones son específicas por cada hada. Fue a pedirle a sus amigas, pero ellas están trabajando con la celebración, así que tampoco. Entonces no le quedó de otra que acudir con Terrence, quien esperaba una disculpa por parte de ella, pero solamente fue a pedirle polvillo, por lo que no lo toma de muy buena manera. ¿Quieres más polvillo y no quieres decirme por qué? Un verdadero amigo no necesita que le diga la razón. Un verdadero amigo no pediría que rompa las reglas. Entonces no somos amigos de verdad. Yo creo que no. Sí se parece un poco a la versión de 1953. En su rabieta se le cae su polvillo de hada, pero nota los algodones que flotan en el aire, como si fueran globos. Así que gracias a esto se pone a armar su propia especie de globo aerostático, en la que decide embarcarse en su propia aventura en solitario, para buscar el espejo mágico. Ah, por cierto, si te está gustando el video, recuerda que puedes regalarme tu like y suscribirte a este canal, como una forma de apoyarme y saber que le gusta que revisitemos estas películas que marcaron nuestras infancias. En fin, sigamos. ¡Suscríbete, concha tu madre! ¡Estoy harto de ti! En su trayectoria pasa por un bosque donde muchas luciérnagas pasan sobre ella, huyendo de un murciélago donde se cola una pequeña luciérnaga llamada Blaze, quien durante el trayecto se come casi toda la comida de Campanita, y por eso ella quiso echarlo del lugar, pero Blaze se da cuenta de que está alejado de su grupo, por lo que prefiere mejor quedarse con ella, algo que Campanita no está dispuesta a aceptarlo, pero no le queda de otra que dejar que la acompañe, ya que le sirve para ver en la oscuridad. Ambos se quedan dormidos durante el viaje y terminan aterrizando en un árbol, donde Campanita piensa que estaban en la isla perdida, así que encarga a Blaze de cuidar el globo, lo cual fue un completo error, ya que Blaze no tiene la pequeña porción de fuerza para evitar que el globo se vaya, y pues eso termina pasando. El globo se arrastró por el viento e intentó avisarle a Campanita, pero ella lo ignoró, porque andaba frustrada por ver que no estaba en el lugar correcto. Y cuando por fin se da el postín de voltear, literalmente lo culpa de no haberle avisado antes, y es como... Mano, tú estás pendejo, ¿qué, hijo? Pero en fin, no les queda de otro que volar, que es el equivalente a ir de pie, donde pasan por una tormenta de viento que terminan siendo arrastrados, aunque nadie salió lastimado. Qué conveniente, ¿no? Con esta escena tuvo un efecto Mandela porque yo pensaba que ella se desmayaba por el hambre, pero no fue por eso, fue por la tormenta de viento. Aún así ella siente mucha hambre, aunque solo lo dice, pero no se muestra en ningún momento del viaje.
En eso Blaze llama a unos animalitos y estos le proveen comida y la guían hacia el camino correcto. Ya voy por el minuto 46 de la película y sigo preguntándome ¿cuál es el obstáculo de la película? Porque el conflicto es la actitud de Tinkerbell, pero no hay ninguna amenaza. Normalmente en este tipo de películas de aventuras los obstáculos son amenazas funcionales, más allá si se trata de algún monstruo o villano. Generalmente el entorno mismo es la amenaza que los personajes deben sobrevivir o escapar. Y aquí las amenazas funcionales están presentes como lo del viento, el murciélago y las ratas. Pero todo este recorrido carece de alguna amenaza. Es como si la película se preocupara en solamente dar una moraleja en lugar de poner a Campanita en situaciones de riesgo. Hay que tener en cuenta que ella está sola. Al no tener a sus amigas y considerando que no había viajado lejos de la Tierra de las Hadas, desperdiciaron la idea de que Tinkerbell tuviera que sobrevivir con Blaze a las amenazas que se toparan en su viaje. Todo esto funciona como una lección de humildad para ella, al darse cuenta de que se alejó injustamente a su mejor amigo y novio también. Pero es bastante aburrido que en un viaje así no haya una amenaza que haga que Campanita tenga que depender de su talento. Terrence, por otro lado, le andaba contando de sus problemas a este búho que tiene una expresión de ¿acaso me ves cara de psicólogo? Vete a joder. Pero entonces hablándole y hablándole se dio cuenta de que sí fue muy impulsivo con Campanita, sabiendo de que estaba bajo presión, así que fue a su casa a hablar con ella, pero se topa que ella no solo no está, sino que también descubre su ruta para llegar a la supuesta ubicación del espejo mágico. El viaje continúa donde se topan con estos trolls, quienes son los guardianes del puente mágico o algo así lo llamaron, pero es una excepción, porque no son una amenaza, son alivios cómicos que no se llevan muy bien entre ellos. Y al escuchar a Tinkerbell quejarse todavía de Terrence, hasta ellos mismos le dicen que es una molesta y que a pesar de que entre ellos se andan diciendo cosas malas, siempre se van a querer. Pero entonces uno se le pasa la mano llamándolo gnomo y esto lo hirió y entonces se tuvo que disculpar y allí Campanita se da cuenta de por qué Terrence se molestó con ella porque quería una disculpa. La escena la entiendo, aunque es un poco rebuscada, pero bueno, a estos personajes no lo volvemos a ver nunca más en esta película. Así que continúa llegando a la isla perdida, caminan hasta el amanecer donde llegan a los restos del barco pirata. Entran al lugar donde oscuridad por aquí y objetos por allá, encuentran una bolsa que al abrirla encuentran el espejo mágico. Tranquilamente el conflicto pudo haber acabado aquí, pero el enojo de Campanita le vuelve a jugar en contra, porque mientras se preparaba para pedir el deseo, Blaze le interrumpe y ella accidentalmente desea que se apague por un minuto, cumpliendo el último deseo del espejo. Ella, bastante furiosa, culpa a Blaze, pero inmediatamente se arrepiente al verse a sí misma, dándose cuenta de que ella es la verdadera culpable de todo esto. Si tan solo lo hubiese aclarado a Terrence, que se sentía irritada por su constante insistencia, si tan solo le hubiera escuchado con el tema de la brújula, si tan solo no la hubiese pateado, nada de esto habría ocurrido. Ella misma rompió el cetro, ella misma rompió la piedra y ella misma pidió el último deseo. Que a diferencia de Terrence, Blaze solo sentía curiosidad por el objeto, dándonos la escena más desgarradora de la saga. Perdón, Blaze. No es culpa tuya. Es mía. Es solo mía. Terrence hace su aparición al verla destrozada y arrepentida, y al darse cuenta de que no es una proyección del espejo, ella le pide disculpas. Y bueno, todo queda en buenos términos, así que tranquilamente la película pudo haber seguido con la conclusión, pero aquí se dieron cuenta de que la película se estaba quedando demasiado corta, así que se acordaron de que tenían que meter sí o sí una amenaza funcional, y entonces aquí las ratas hacen su aparición y atacan a los protagonistas. Así que persecuciones por aquí y persecuciones por allá, Campanita y Blaze logran ahuyentarlas, por lo que vuelven al globo aerostático usando el polvillo para volar, y aprovechan el momento que tardarán en su viaje de regreso para crear un nuevo cetro, para integrar los fragmentos de la piedra lunar con la ayuda de Terrence y Blaze. Todos esperaban a Tinkerbell y la luna ya estaba saliendo, hasta que el trío de protagonistas aparece con el nuevo cetro, y la reacción de cómo quedó la piedra es buenísimo.
pero igual el cetro funciona, la luz de la luna azul pasa a través de los fragmentos de la piedra lunar, creando muchísimo polvillo azul, y todos terminan celebrando llevando el polvillo azul a esparcirlo en el árbol del polvillo, terminando así la película. Bueno, ya con todo lo que dije, no es de extrañar que esta película sea la menos querida de la saga. No digo que por la actitud de Tinkerbell, ya que ella siempre fue así, sino más bien que la aventura quedó muy a deber. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero esto tiene muchas similitudes con la idea original del anillo de la creencia, ya que el concepto es el mismo. Tinkerbell arruinó algo y ahora debe embarcarse en una aventura para arreglarlo, con la diferencia de que mientras en esa idea ese error provoca la extinción de todas las hadas, aquí como que quisieron ser lo más infantiles posibles y no dejaron que Campanita se enfrentara a alguna dificultad en la que usara su talento artesano para sobrevivir. No me parece mala película, pero sí siento que sufre el mismo problema que tenía la primera película, pero un poquito peor, ya que por lo menos Vidia era un antagonista, y aquí el conflicto es muy plano. Entiendo que aquí la antagonista en esta historia sea la misma Tinkerbell, pero eso no es suficiente, y no me extraña que en las siguientes películas tuvieran que ser más sutiles con el conflicto en general. Otra cosa que agregar, y es que esta es la única película de la saga con colores muy sobresaturados, pero no hacen daño a la vista, así que eso es lo de menos. Tinkerbell y el tesoro perdido no es una aberración, pero se queda a medias. Es una excelente evolución para que Campanita aprenda a bajarle 2 rayas a su ego, pero como película de aventuras quedó muy a deber. Pero dime tú, ¿crees que Terrence fue un intenso o que Campanita se pasó de la raya? Los leo en los comentarios. Recuerda que si te gustó el video puedes regalarme tu like, suscribirte y activar todas las notificaciones. Y compartir este video con alguna persona que sea fanática de Tinkerbell, para que así podamos seguir creciendo nuestra comunidad. Dale también al botón de hypear si está disponible en tu país y nos estaremos viendo en un próximo video. Yo por mi parte me despido, nos vemos en un próximo video. Yo soy Wilson Harrington y eso es todo y espero que les haya gustado.